Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a otra lección de la serie Orígenes. Agradecemos su compañía. Espero que todos nos beneficiemos con esta lección tan importante para el pueblo de Dios. Pastor, ¿de qué trata esta lección y cuál es su propósito? Bueno, primeramente un cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan. Gracias por estar atentos al estudio de esta ocasión. El título es El sábado, un don del Edén. Y el propósito es recordarnos que el sábado es tan importante ahora como cuando Dios lo creó, porque es el monumento a la creación de Dios. Les invito a orar para que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Amantísimo Padre Celestial, imploramos tu presencia en el estudio de esa lección. Queda con nosotros, te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Se cuenta la historia de un grupo de cristianos que viajaban en caravana hacia el oeste. Para observar el sábado dejaban de viajar y descansaban durante ese día. Pero al acercarse el invierno, algunos comenzaron a preocuparse de que no llegarían al estado de Oregón antes de que comenzara a caer la nieve y propusieron viajar todos los días, incluyendo también el sábado. El grupo se dividió en dos, porque no todos estaban de acuerdo de viajar en sábado, y un grupo viajaba los sábados, pero el otro, fiel a su conciencia, descansaba cada sábado. El grupo que descansaba los sábados llegó antes que el otro grupo. Las personas y los caballos tenían suficiente descanso para continuar el viaje entre semana y lo hicieron mucho más efectivamente. Dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Marcos 2:27. Pastor, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué algunos piensan que el sábado era solo para los judíos? ¿Y cómo sabemos que esto no era así? Bueno, empecemos con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿necesitaba Dios un día para descansar de la obra que había hecho? Definitivamente que no. Por otro lado, ¿necesitaba Dios un día para recordar que Él era el creador? Pues también, tampoco, más bien no necesitaba un día para recordarlo. Ahora, otra pregunta importante es si necesitaba Dios un día para socializar con las personas de la divinidad o de la Trinidad, y es evidente que no. Y a eso se refiere el Señor Jesús cuando nos dice que el sábado entonces no fue hecho por causa de Dios, porque Dios no necesitaba, como podemos ver, un día para poder tener en cuenta todos esos elementos. Lo hizo por causa del hombre. Pero el día, desde luego, no es nuestro. Por eso agregó en Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aunque fue hecho para beneficio del hombre, es finalmente Dios quien marca la pauta. Es el hombre quien necesita recordar a un creador. Ahora, ¿necesita el hombre un día para detenerse a pensar en su creador? Claro que sí, lo necesitamos. Ahora, ¿necesitamos para también recordar que Él nos hizo? También lo necesitamos. Entonces, podemos darnos cuenta, esa es la razón por la que Jesús dice que el sábado fue hecho para beneficio del hombre. Ahora, el asunto del sábado, que es solo para los judíos, eso lo he escuchado muchas veces. Pero en Génesis 2 puede quedar claro que cuando Dios instituye el sábado como día de reposo, donde Él lo bendice, lo santifica y lo reposa, no existía ningún judío en ese momento. Lo cual significa que no pudo haber sido creado el sábado exclusivamente para los judíos. Ahora, algunos mencionan, pero es que cuando Dios eligió a su pueblo, le dio el sábado como día de reposo. Pues es evidente, hermanos. Cuando Dios elige a un pueblo, pues claro, su sábado es tan importante que lo utiliza como una señal de distinción entre el verdadero Dios y su verdadero pueblo que ha sido fiel a sus mandamientos. Entonces pueden ver, Dios bendijo al séptimo día y lo santificó en el Edén desde antes de la caída y ciertamente antes que existiera un solo judío. Además, el sábado es un memorial de la creación de toda la humanidad y no solamente es para los judíos, por lo tanto toda la humanidad debemos gozar de las bendiciones del día séptimo. En realidad lo único que estamos haciendo cuando estamos observando el día sábado como reposo es simplemente reconociendo a nuestro Dios como creador. Perfecto. Las naciones honran a sus ciudadanos que han hecho contribuciones significativas al bienestar de su pueblo.
Y muchas veces lo hacen designando un día como memorial para recordarlos y para que otros recuerden sus contribuciones. Por ejemplo, en Estados Unidos han sido honrados de esta manera George Washington, Abraham Lincoln y Martin Luther King. Dios dijo en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Pastor, ¿cómo está el sábado unido a la misma creación? Por otro lado, ¿por qué no es comprobable la teoría de la creación que dice Pablo en Hebreos acerca del sábado? ¿Por qué Adán y Eva necesitaban el sábado en un mundo no caído? Muchas preguntas, ¿no? Bastantes, pero bueno, como dijo alguien por ahí, vamos por partes. Leamos nuevamente Génesis 2, el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos ver, el reposo del sábado se une estrechamente con la obra de la creación, y por eso es que Dios lo bendice y lo santifica. En otras palabras, lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de la creación. Y no puede ser más claro que en este hecho. Dios no nos da otra razón por la cual él ha bendecido el sábado como el día de reposo. No da otra razón sino la propia creación. Ahora, está muy claro que lo que Dios quería era un monumento para recordar su poder creador, y esa era la intención cuando nos da el día de sábado como un monumento. Entonces, ahora, ¿podría Dios comprobar la teoría de la creación? Pues definitivamente que sí. ¿Qué hay que Dios no pueda hacer? Dios lo pudo hacer, y sin embargo, aquí podemos darnos cuenta que no lo hace. Él no presenta la demostración de cuál es el origen de este planeta. Y por eso es que hay que preguntarnos de una manera necesaria, por ejemplo, ¿qué fue lo último que Dios hizo o creó en el sexto día, por ejemplo? Adán y a Eva. Exactamente. Ahora, ¿vieron a Adán y Eva cómo Dios estaba creando todas estas cosas del planeta? No. Definitivamente que no lo hicieron. Y sin embargo, ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón? ¿Cómo podemos saber que Adán y Eva no vieron todo lo que Dios había creado? Es que primero creó todo lo demás y al último los creó. Exactamente, cuando Adán y Eva fueron creados ya existía todo eso. No les constaba el que Dios hubiera traído a la existencia todo esto que les rodeaba. Ahora, quiero leerles aquí en el libro La Educación, página 169. Elena White dice, Dios no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. Por esto no es comprobable la enseñanza de la creación, hermanos, porque Dios no nos ha dado ni una demostración, nos da evidencias que solo pueden ser efectivas cuando con humildad de corazón y con amor a Dios nos acercamos para entenderlo. Por otro lado, todos los escritores del Nuevo Testamento ellos aceptaban como real la creación y por lo tanto el séptimo día como un reposo originado en la creación. Por eso Pablo en Hebreos 4, 3 y 4 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y entonces precisamente eso es lo que Génesis 2.2 nos dice, reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Así que si Dios hubiera iniciado el proceso de la evolución para que su creación fuera evolucionando, pues los discípulos simplemente lo hubiesen sabido, hubieran recibido esa revelación y así nos lo hubiesen transmitido. Sin embargo, aquí podemos ver como Pablo nos asegura que la razón del sábado fue la creación, como lo relata Génesis literalmente. Así es. El fotógrafo estaba tomando las fotografías escolares a los niños de primer año. Para quitar la atención se puso a platicar con ellos. Le preguntó a una niña, ¿qué serás tú cuando seas grande? Y muy francamente contestó, una persona muy cansada. El cansancio tiene consecuencias negativas. La Organización de Seguridad Nacional dice que en los Estados Unidos hay 100,000 accidentes de tráfico con un costo de 1.500 vidas al año relacionadas con fatiga del conductor.
Dios sabía que necesitamos descansar. Además del descanso de la noche, nos dio el sábado para descansar cada semana. Sin embargo, un pastor llegó a casa de un feligrés que había faltado a la iglesia y le preguntó: mi amigo, ¿por qué no llegas a la iglesia? Y el hombre respondió: prefiero estar en mi cama en la mañana pensando en la iglesia y no en la iglesia pensando en mi cama. Por lo menos mi mente está en el lugar correcto. ¿No cree? Hay muchos que no pueden esperar salir del culto para volver a sus negocios o su entretenimiento. Pastor, ¿cuál es el verdadero significado del sábado? ¿Cómo revela la observancia del sábado el propósito de Dios para nosotros? Bueno, leamos en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. De acuerdo con este texto, aquí podemos darnos cuenta que el trasfondo es la liberación del pueblo en Egipto, la liberación de su esclavitud. Esa es la razón por la que espera Dios que guardemos el sábado. Aquí podemos verlo con términos bastante explícitos. Ahora, algunos dicen que lo que Deuteronomio muestra como la base, pues realmente es la esclavitud y no precisamente la base de la creación, como lo hemos mencionado hasta aquí. Por lo tanto, entonces aquí se encuentra una aparente contradicción, porque mientras que Deuteronomio dice que es por la liberación, por la libertad del pecado, que representa en este caso para nosotros la libertad de la esclavitud del pecado gracias a Jesús, sin embargo, por otro lado dice la creación. Sin embargo, el caso de Judas 1:7 nos enseña que esto no es una contradicción. Por ejemplo, Judas 1:7 nos menciona que la razón por la que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra era su inmoralidad. Sin embargo, en Ezequiel 16, 49 y 50 dice que fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero definitivamente no hay un conflicto aquí. Simplemente fueron destruidos Sodoma y Gomorra por estas dos razones. No solamente por la abundancia de ociosidad, sino también por su inmoralidad. Una llevó a la otra. Y de ese modo es lo que ocurre con el sábado. Dios pide a su pueblo Israel que guarde el sábado porque es parte de su ley moral y que fue instituido en el día de la creación o al final de la creación. Además, también porque fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Y a nosotros también, desde luego, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto se espera esto, de que guardemos el sábado. En Éxodo 31:13 también se da otra razón para la observancia del sábado. Le dice: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, tu Dios. Dice: oh Dios, que os santifica. Este último término es trascendental. Habla de la santificación nuestra al observar esta señal de distinción. Por ejemplo, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ven ustedes? Sin la santidad nadie de nosotros verá al Señor. Y dice Éxodo que el sábado es una señal de Dios que nos santifica. ¿Se dan cuenta? Y lo vuelve a repetir en Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que es muy rico el significado del sábado como día de reposo. Lo guardamos no solo porque Dios es creador, sino porque es nuestro redentor y además es un medio en el cual Dios nos santifica. Así que el sábado nos recuerda una total dependencia tanto de la gracia y del sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo que se hizo en nuestro lugar. De manera que el sábado debe ayudarnos a entender no solamente nuestra necesidad absoluta de la gracia de Dios, sino nuestra dependencia. Así es, correcto. Era el Día de las Madres y los niños le regalaron a su mamá una hermosa tarjeta que decía: en paz descanse. Se sorprendió de que le dieran una tarjeta de pésame, pero de todos modos les dio las gracias por ella. Uno de los niños le dijo: sabíamos que te iba a gustar porque siempre nos estás pidiendo que estemos en paz para dejarte descansar. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús se refería al descanso de nuestras preocupaciones y problemas, pero había otro descanso que para
para él es muy importante. ¿Qué reveló Jesús acerca del sábado cuando estuvo en la tierra? ¿Acaso acabó con el descanso del sábado? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús en cuanto al descanso sabático, pastor? Bueno, leámoslo en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, si nos vamos a Lucas 4, 16, agrega, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Algo que resalta a simple vista es que Jesús tenía por costumbre guardar el sábado. Desde su niñez, esa era una costumbre muy clara del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque guardar el sábado es uno de los 10 mandamientos y Jesús no vino a cambiar esta ley. La ley de Dios es el reflejo de su carácter y siendo Dios inmutable, pues Jesús no vino a cambiar esa ley porque Dios por lo tanto no cambia. Ahora, muchos dicen que guardar el sábado es un asunto de la ley ceremonial y entonces que fue clavada en la cruz y por lo tanto no tenemos ya ningún compromiso. Sin embargo, estimados, una gran prueba de que el sábado es parte de la ley moral es por el castigo que se impuso a todo aquel que lo desobedeciera. Si ustedes se han dado cuenta, la ley ceremonial no tenía ninguna pena de muerte al que la quebrantaba. Por ejemplo, el caso de la circuncisión. Si alguien no era circuncidado, no lo apedreaban. Al contrario, era simplemente rechazado, no formaba parte del pueblo. Pero si alguien desobedecía el sábado, era apedreado, era pena de muerte, mostrando una gran diferencia en que en la ley ceremonial no había pena de muerte. En la ley moral de Dios sí había pena de muerte. Ahí en Éxodo 31:14 lo dice con mucha claridad. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. Así que recuerden, las leyes ceremoniales no llevaban la pena de muerte, como lo mencioné en el caso de la circuncisión. En Mateo 5:21, el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. Y entonces es una explicación, mostrándonos que Él, lejos de invalidar los mandamientos, más bien los confirmó y nos enseñó cómo guardarlos. Otro mandamiento que Él citó en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, citando el 7º mandamiento, mostrándonos que lejos de invalidarlo, lo estaba confirmando. Y hay varios otros mandamientos que Él cita, desde luego de los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento, mostrándonos la importancia. Y por ejemplo, en Mateo 12:12, hablando del sábado, por ejemplo, dice, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Mostrándonos así, no solamente que el sábado era un día para guardar, sino cómo debíamos guardarlo. En Lucas 13:10 al 17, Él sana a una mujer por 18 años que está enferma, está encorvada. En Juan 5:1 al 17, sana a un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Y de esa manera podemos darnos cuenta que el problema con los líderes religiosos es que le daban más importancia a sus propias reglas que al mandamiento de Dios. Y podemos darnos cuenta que aquí el problema que Jesús enfrentaba no era que si el sábado era o no era día de reposo. Eso era claro. El conflicto radicaba en cómo querían los judíos que se guardara. Pero Jesús enseñó la forma correcta en que debemos guardarla. Así es, pastor. Al mismo tiempo en que Charles Darwin comenzó a propagar su teoría de la evolución, Dios levantó un pueblo que proclamará el mensaje de los 3 ángeles, inclusive la teoría de la creación y la observancia del 7º día como monumento a esa creación. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor, ¿por qué es importante conocer el significado del sábado en los últimos días? ¿De qué nos advierte Pedro en los últimos días? Bueno, si nosotros tenemos una clara relación entre el sábado y la creación, pues vamos a reconocer la importancia de este día, el sábado, como una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, a pesar de que la teoría de la evolución cambió el pensamiento o revolucionó el pensamiento humano, sin embargo, definitivamente no pudo destruir por completo, o más bien no pudo destruir a Dios. Imagínense, ¿quién puede destruir a Dios con una teoría? Simplemente es absurdo siquiera pensarlo. Si la teoría de la evolución hubiera surgido hoy, estimados,
con tanto avance en la tecnología, con el descubrimiento del ADN, con el análisis de una simple célula, nos podemos dar cuenta. Es absurdo pensar que esto se compuso por obra de la casualidad. No quiero ni imaginarme qué pensaría Darwin si estuviera en nuestros días. Se sentiría avergonzado quizá. Y sin embargo, estimados, podemos darnos cuenta, afortunadamente Dios nos ha dado evidencias para llegar a nuestras propias conclusiones. Por eso Pedro nos advierte ahí en 2 de Pedro 3 al 7. En los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego en el día del juicio. Ahora, me llama la atención lo que el autor de la lección menciona. Dice, Pedro vincula la negación de la segunda venida de Cristo con la negación del informe de la creación y, desde luego, del diluvio. La negación es de una cosa, es decir, la negación de la creación va a llevarnos a la negación de la segunda venida o viceversa. Esto significa, estimados, que si alguno no cree en la creación, pues tampoco va a creer en la segunda venida, porque la segunda venida no la puede separar de esto. Ahora, con razón vemos que el sábado, como la señal original que Dios es nuestro creador, pues es un punto central en los últimos días, es determinante. Por ejemplo, volviendo a su pregunta acerca de la importancia del sábado para los últimos días, podemos darnos cuenta que el sábado responde a 3 preguntas vitales para nuestra existencia. Número 1 nos responde ¿de dónde venimos? El sábado nos dice de dónde venimos. Fuimos creados por Dios. Otra pregunta importante es ¿por qué estamos aquí? El propósito de nuestra vida es nuestra santificación en la medida en que entramos en contacto con Dios, y esto es posible cuando se observa el sábado como tal. Otra pregunta importante es ¿hacia dónde vamos? No solamente de dónde venimos, cuál es nuestra misión, sino ¿a dónde vamos? El séptimo día nos señala que un día Dios restaurará estas cosas. Por eso en Hebreos 4, 9 y 11. Y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que como el pueblo cayó, Dios espera que nosotros no caigamos, sino que podamos entrar a la tierra prometida. Y recordemos, como el conflicto de los siglos, página 663 nos dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. La observancia del verdadero día de reposo en la obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al Creador. Correcto. La leyenda china cuenta que un día un hombre fue al mercado, llevaba un cordón con 7 monedas. Cuando vio un limosnero, le regaló 6 monedas y se echó la 7ª en la bolsa. El limosnero, que también era ladrón, con mucho cuidado le sacó la 7ª moneda. Esta puede ser una parábola moderna. Dios ha dado 6 días para trabajar y hacer nuestra voluntad, pero muchos también se quedan con el 7º día. Y así se pierden las bendiciones que acompañan al sábado. Pastor, ¿cuál era el alcance de la observancia del sábado? ¿Cómo podemos aprender a regocijarnos en el sábado como lo hace el salmista en el Salmo 92? Bueno, lo encontramos aquí en el 4º mandamiento, Éxodo 20, 9 y 10. No harás, hablando del sábado, obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y en Deuteronomio 5:14 agrega, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Así que pueden ver, cada hogar cristiano no solamente debe sostener el principio del descanso sabático, sino que tiene que ver también con nuestra sociedad en general, aún con el extranjero tiene que estar relacionado aquí. En Nehemías 13, 16, 17 y 19 nos dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran
carga. Así que recuerden, el sábado no solo era fundamento de la familia, del hogar cristiano, del hogar creyente, sino hasta los propios extranjeros estaban contemplados en este mandato. Ahora, en el Salmo 92 podemos encontrar un subtítulo, el título del Salmo, que dice Salmo Cántico para el día de reposo, es decir, para el sábado. David dice, bueno es alabarte, oh Jehová, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. El insensato no entiende esto. Perecerán tus enemigos, aumentarán mis fuerzas. El justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez, fructificarán. Esto es lo que David había logrado encontrar en el sábado, en la comunión con Dios, en el día de reposo. Ahora, ¿cómo podemos en nuestra propia vida experimentar este mismo gozo? Bueno, cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces podremos recibir esta bendición. Cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres, entonces experimentaremos este gozo. Cuando seamos agradecidos con Dios, entonces podemos regocijarnos como David. O cuando nos congreguemos con el pueblo que guarda el día de reposo, entonces disfrutaremos. David desde luego tuvo momentos difíciles, pero aprendió a confiar en Dios. Por eso fue conocido como un varón conforme a su corazón. Y ese es el privilegio que todos tenemos si le buscamos con la misma sinceridad y deseo al Señor. Correcto. Cuando llega el viernes de tarde y nos reunimos para recibir el sábado, realmente me siento agradecido por el descanso semanal. Me olvido de los problemas y el trabajo durante 24 horas. Pastor, háganos un resumen de esta lección muy interesante y que nos llega a todos los adventistas. Muy bien. Tengo 5 puntos. Número 1, el reposo del sábado está unido a la obra de la creación. Por eso Dios lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de la obra de la creación. Y ya con eso le da un toque sumamente especial a ese día. Número 2, Dios nos creó, Dios nos redimió y nos santifica. Este es el rico significado del sábado. Número 3, Jesús nunca dio orden de guardar otro día. Esto es muy claro. Él mismo guardó el sábado conforme al mandamiento. Era una costumbre que desde su infancia tenía. Número 4, si nosotros tenemos clara la relación entre el sábado y la creación, reconoceremos la importancia del sábado como señal entre Dios y su pueblo en los últimos días del mundo. Y número 5, cuando nos interese más obedecer a Dios antes que a los hombres, nos regocijaremos en el sábado y todo lo relacionado con nuestro Padre Celestial. Así que simplemente el amor a Dios es lo que le da sentido a todo lo que Él nos pide, incluyendo la observancia del sábado. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima ocasión. Fue un placer contar con su sintonía. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.